Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Es un gusto verlos, hermanos. Le estamos pidiendo a Dios de que ya pase esta pandemia, de que ya el Señor detenga la mortandad. Gracias a Dios parece que ya va la curva bastantes semanas para abajo. Y bueno, esperamos en Dios de que ya pronto podamos tener la libertad de darnos la mano, de darnos un abrazo. Es parte de la fraternidad, pero por ahora, hermanos, pues todavía, por favor, con la mano en el corazón, nos saludamos y bueno, hermanos, pues ni modo, un tiempecito más así. Y necesitamos, hermanos, en vista de cómo van las cosas, no bajar la guardia, hermanos. Tengan cuidado, no bajen la guardia, ¿verdad? No queremos que haya rebrotes, ¿verdad? Y que Dios nos ayude. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que pues siga teniendo misericordia de nosotros, que pare la mortandad, que el día de hoy haya milagros en los hospitales, que de pronto los médicos digan, ¿y ahora qué pasó con estos que ya se aliviaron tan rápido? ¿Verdad? Pedirle al Señor, hermanos, y rogarle a Dios que ninguno de ustedes se contagie, hermanos, y que pues aquí este lugar no sea un lugar de contagio. Antes, que si alguien viene pues un poquito enfermo de cualquier enfermedad, al llegar aquí el Señor lo sane. Amén. Tenemos un Dios sanador. Amén, hermanos, bondadoso, misericordioso. Y la Biblia dice que es bueno reunirnos y que aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Así es que, amados hermanos, cuenten al llegar aquí con la bendición de Dios. Amén, amén, hermanos. Tengan presente que el Señor los bendice. ¿Así ha sido, hermanos? ¿Amén? Amén. ¿Podemos decir que el Señor nos ha bendecido? Amén. Bueno, hermanos, oremos. Padre maravilloso, ahora estamos, Señor, delante de ti, alabando tu nombre, bendiciendo tu nombre, alabándote, Dios del cielo, porque eres muy bueno con nosotros, misericordioso, clemente, justo, santo, sanador. Oh, aleluya. Gracias, Padre Santo, porque con todo esto tú nos has ayudado, nos has bendecido. Y es por tu misericordia que podemos estar aquí en el templo, Señor. Gracias. Te presento en estos momentos a mis hermanos que no han podido congregarse con nosotros. Allí en donde están, en sus hogares, te pido, bendícelos, Señor. Que sientan tu presencia, que sientan tu compañía. Padre Santo, gracias, bendícelos y darles la oportunidad pronto de estar aquí en el templo. No solamente ellos, sino sus familiares, sus amigos, sus vecinos. Señor omnipotente, permítenos seguir siendo de bendición de otros. Gracias, Padre Santo, te adoramos, te bendecimos. Guíanos en la reflexión de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén, aleluya, amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. En San Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. San Juan 8, 31 al 36. Gloria al Señor. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya, amén. Siéntense por favor, hermanos. Qué bueno es el Señor. Aleluya.
Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, en este pasaje que leímos, vamos a distinguir dos verdades muy importantes que les quiero invitar, hermano, a que se lleven en su mente y en su corazón. Déjenme recordar que he insistido que vengan al templo con papel y pluma y que anoten, ¿verdad?, los detalles interesantes para que al regresar en su casa repasen. Pero aun cuando no hayan traído hoy papel y pluma, les quiero pedir que se lleven estas dos verdades bien grabadas en su mente y en su corazón. Están aquí en San Juan capítulo 8 los versículos que leímos, ¿verdad? Y bueno, para que tengan presente dónde están, para que más tarde las memoricen, las guarden. Es bonito guardar la palabra de Dios en la mente para que en su momento podamos hacer referencia a esa palabra, recordarla en nuestras vidas. Amén, hermanos. Gloria al Señor. La primera verdad tiene que ver con el versículo 32. Vámonos por favor al versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El pecado esclaviza. Vamos a leer los versículos siguientes, 33 y 34. Gloria al Señor. Jesús le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Antes de pasar al 34, quiero decirles aquí que estos que hablan con Jesús, que le responden a Jesús, estos respondones, vamos a decir, no son sus discípulos. Son otros que andaban por ahí, que se inmiscuyeron. Jesús les dijo esa palabra a sus discípulos, pero estos rebeldes andaban por ahí y como que le contestaron y le dijeron: ¿cómo dices tú que seremos libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Somos linaje de Abraham. Entonces hay que decir de estos hombres de inmediato que tienen muy poca memoria de su historia. ¿No recuerdan que la descendencia de Abraham entró a Egipto por José? Y que en Egipto finalmente fueron esclavizados 400 años. Y después ya el Señor los libertó de mano de Moisés. Entonces a estos amigos se les olvidó eso. Y entonces le dicen a Jesús: jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero bueno, aquí Jesús hace la aclaración que no se refiere meramente a esa esclavitud de Egipto, aunque todos nosotros entendemos que Egipto representa la esclavitud del pecado, ¿no es cierto, hermanos? En donde vivíamos antes de venir a Cristo, pero el Señor Jesucristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Bueno, vamos a ver el siguiente versículo, el versículo 34. Ahí Jesús les responde: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado esclaviza. En consecuencia, podemos vivir una experiencia aún desde el vientre de nuestra madre y también en nuestra infancia, que por causa de pecado que otros cometen en contra de nosotros, ese pecado nos marca. Y Satanás utiliza el pecado para sembrar una mentira en nosotros, en nuestras vidas. Pero la siembra de tal manera que creemos que es la verdad. Nos engaña Satanás para que lleguemos a pensar que es la puritita verdad. Pero la Biblia nos enseña que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Satanás viene solamente a hurtar, matar y destruir.
¿verdad? Pero, hermanos, el instrumento, quiero decir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahora, el instrumento que Satanás utiliza para hacernos daño, para destruirnos, para robar, para matar, es la mentira. Juan 8:44 dice que Él es padre de mentira. Anoten por ahí esa cita, ¿verdad? Juan 8:44. Y entonces, como es padre de mentira, mete la mentira y quiere que tú y yo nos la creamos como si fuera la puritita verdad. Así es que, hermanos, debemos estar muy listos y no creer a la mentira del diablo. Tenemos una amiguita que nos dice, mentira del diablo, mentira del diablo. Bueno, entonces la mentira es del diablo, ¿verdad? Él es el padre de mentira. Y también dice ahí que Él es homicida desde el principio. Se fijan en ese texto de Juan 8:44, ¿cuántas veces dice la palabra mentira? Fíjense, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Eso le está diciendo Jesús a un grupo de hombres que querían matarlo. Y entonces le dicen, ¿y por qué me quieren matar? ¿Porque les doy de comer? ¿Porque sano a los enfermos? ¿Porque ayudo a la gente? ¿Porque predico el amor y la gracia de Dios? ¿Por eso me quieren matar? Ustedes me quieren matar, les dice, porque son hijos de vuestro padre el diablo, el cual es homicida. Entonces ustedes, como hijos del diablo, pues quieren hacer las obras de su padre, el diablo. Lo que está alegando Jesús aquí en el contexto. Por eso les dice a esos hombres así, el cual es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, fíjense, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se refiere a quién? A Satanás. Satanás es mentiroso y padre de mentira. El detalle es que utiliza esos pecados que ya sea que en la adolescencia, en la juventud, nosotros mismos cometamos, o que en el vientre de nuestra madre o en nuestra niñez otros cometan en contra de nosotros y nosotros seamos víctimas de ese pecado. Aprovecha, repito, Satanás para sembrar una mentira a la que engañosamente hace que tú y yo la creamos como si fuera la gran verdad. Pero debemos entonces, hermanos, confrontar la verdad de Dios contra la mentira de Satanás. Hermano, debemos confrontar la verdad de Dios. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, esa es la primera verdad, estoy enfatizando. En el versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del engaño de Satanás. Libre de la mentira que él sembró en nuestras mentes, en nuestros corazones. Cuando ocurrió aquel incidente que nos marcó, hermanos, porque la verdad es liberadora. Amén, hermanos. Conocer la verdad nos hace libres. Aleluya. La mentira es eliminada cuando surge la verdad. O sea, ¿cuánto dura la mentira? Dura mientras no aparezca la verdad. En el momento en que aparece la verdad, se disipa la mentira como la luz disipa las tinieblas al aparecer, ¿no? Está todo en tinieblas, pero aparece la luz, se esfuman las tinieblas. Asimismo, la mentira del diablo se esfuma cuando aparece la verdad de Dios. Pero esto no es sencillo. Esto no es fácil. Porque somos muy dados a creerle más a Satanás que a Dios. Somos muy dados en creer que la mentira que sembró Satanás en nuestras mentes, en nuestros corazones, es la puritita verdad. Y no, hermanos, ¿cuál es la verdad? Hermanos, ¿lo que dice Satanás o lo que dice Dios? ¿La palabra de Satanás o la palabra de Dios?
Bueno, es evidente, ¿verdad? Nosotros aquí fácilmente. Pero el chiste es en nuestra vida, en nuestra práctica. Debemos hacer conciencia de eso. Y entonces aceptar la verdad de Dios frente a la mentira de Satanás. Ejemplo. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Y la palabra de Satanás es, no morirás. Tú puedes hacer lo malo, puedes hacer el pecado y tú no vas a morir. ¿Sabes por qué tú no vas a morir? Dice Satanás. Porque tú eres listo, eres inteligente. Si es cierto que la paga del pecado es muerte, o sea, si nos referimos, por ejemplo, al adulterio, en el momento en que el esposo ofendido se dé cuenta de que tú estás pretendiendo a su mujer o que aún cometiste adulterio con su mujer, ¿qué crees que va a hacer ese hombre ofendido? ¿Te va a aceptar los regalitos que le des? ¿Verdad? No, por más que le amontones regalos, él te va a buscar para matarte. ¿Verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Pero Satanás te dice, no, pero tú eres tan listo que vas a hacer las cosas de modo que no se va a dar cuenta el marido ofendido, no se va a dar cuenta. Tú eres listo. Ahora, ni tu esposa se va a dar cuenta, ni tus hijos, nadie va a dar cuenta. Entonces, como nadie se va a dar cuenta, pues no tienes amenaza de muerte, no es cierto que te vas a morir. Adelante, disfruta la vida, métete con una mujer o con otra, no te pasa nada. Satanás dice, no morirás. ¿Se acuerdan lo que les dijo a nuestros primeros padres? Entró con mentira, ¿no? Con que Dios les ha dicho que no deben comer aquí de ningún fruto de estos árboles. Mentira, Dios no había dicho eso. Y la mujer le dijo, no, sí, todos los árboles del huerto podemos comer, pero de este que está aquí, de ese no debemos comerlo. Es más, ni aún tocarlo. Porque el día que comamos de él, moriremos, dijo Dios. ¿Y qué le dice Satanás? No moriréis. Esa es la palabra de Satanás. ¿Qué creen que pasó? Adán y Eva comieron. ¿Y dónde creen que están Adán y Eva ahorita? Pues muertos. Entonces la palabra de Satanás, ¿no morirán? Pues mentira. Y así Satanás hoy en día sigue engañando a la gente. Tú puedes robar. Métete a robar, súbete a la combi, métete a una casa, tú llevas arma. ¿Y qué? ¿Te va a levantar la voz o te va a resistir tú con la pistola en la mano? Vas a poder robar todos los celulares, vas a poder robar con libertad. Hazlo, a ti no te pasa nada porque tú eres muy listo, sabes cómo enfrentar la situación. Pues te puedes meter a una casa a robar y a ti no te va a pasar nada porque traes arma, puedes robar. ¿Y cuándo te va a agarrar la ley si hay tantos ladrones? Hay tantos que... ¿Cuándo logran agarrar a uno? Y ponte que agarren a uno a otro, pero como tú eres muy listo, a ti no te va a agarrar. Entonces, ¿cuál es la palabra de Satanás? No moriréis. Pero ¿cuál es la palabra de Dios? La paga del pecado es muerte. ¿Por qué Dios nos dice eso? Porque Dios sabe las consecuencias del pecado. Y Él nos ama. Y Él quiere darnos vida. Él no quiere que muramos. Y entonces, como no quiere que muramos, nos dice, hijo, la paga del pecado es muerte. No peques, apártate del mal, haz el bien. Pero Satanás te dice, no, tú puedes robar, puedes adulterar, puedes fornicar, no hay problema. Puedes meterte a lo de la droga, mira, vas a sacar dinero rápido y vas a traer motos, vehículos, lo que tú quieras, automóviles. Vas a tener una buena casa, vas a tener dinero de sobra. Y tú no te vas a morir porque tú eres inteligente, tú sabes cómo escabullirte, cómo hacer las cosas, cómo comprar y vender. Tú no vas a morir. No hagan caso, jóvenes. La palabra de Dios es, la paga del pecado es muerte. Y deben saber que el promedio de vida de una persona que se mete a esas cuestiones de las drogas es 3 años. 3 años. Entonces, si un jovencito de 15, 16 años se mete a las drogas, a los 19 habrá muerto.
Satanás dice, no, disfruta la vida, te va a ir bien. Pero Dios te dice, la paga del pecado es muerte. ¿A quién le cree la gente? ¿A quién le cree el mundo? ¿Y tú a quién le crees? ¿Crees la palabra de Dios o crees la palabra de Satanás? ¿A quién le crees? Así es que hay que confrontar la mentira del diablo con la de Dios. Hermanos, pero repito, esto no es sencillo, no es fácil, ¿verdad? Tenemos que aprender a distinguir las mentiras que el enemigo hace y aceptarlas, rechazarlas en el nombre de Jesucristo. Así es que la verdad es libertadora. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, librar de la actitud, de la esclavitud del pecado. Porque ya dije, el pecado esclaviza. Entonces, ¿cuál es la primera verdad, hermanos? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, la verdad nos hace libres. Libres de la esclavitud del pecado. Gloria al Señor. Ahora, esto nos lleva a la segunda verdad. La segunda verdad está en el versículo 36. Apréndanse también la segunda verdad. ¿Qué dice? Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, ¿quién nos puede libertar? Jesucristo. Él es el libertador. Aleluya. Pero vamos a entender esto, porque vimos en la primera verdad, que nos estamos aprendiendo, ¿verdad? De memoria, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que nos libera según la primera verdad? Pues la verdad misma, ¿no? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Muy bien, ahora esta segunda verdad nos dice que es Cristo el que nos hace libres. ¿Qué aprendemos de esto? Que Cristo y la verdad es lo mismo. Que entonces la verdad se personifica en Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? O quizá la pregunta más adecuada es, ¿quién es la verdad? Hermanos, la verdad es Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios, no la palabra de Satanás. La Escritura dice en San Juan 17:17. Aleluya. Juan 17:17. Gloria al Señor. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, no la palabra de Satanás. A ver, hermanos, repito. La verdad es la palabra de Dios, no la de Satanás. ¿Verdad? Ahora, la palabra de Dios, San Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. La palabra verbo también puede ser como palabra. Entonces, y la palabra se hizo carne. ¿Cuál es el verbo de Dios que se hizo carne? Jesucristo. Entonces, Jesucristo, ¿qué es? La palabra de Dios. Él es la palabra de Dios, pero se hizo hombre. La palabra de Dios se hizo hombre. Estoy diciendo todo esto para explicarme de que la verdad es la palabra de Dios y que esa palabra se hizo hombre en Jesucristo. Entonces la verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad. Amén, hermanos. Entonces, la palabra que Cristo nos habla es la verdad. Vámonos al versículo 31, por favor.
de San Juan 8:31. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis ¿en qué? Permaneciereis en mi palabra, verdaderamente mis discípulos. Y luego el siguiente: y conoceréis la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos, para tener verdadera libertad? Permanecer en la palabra de Jesús. Él es la palabra. Lo que Él habla es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es contraria a la palabra del diablo. La palabra del diablo es mentira, pero la palabra de Dios es verdad. Gloria a Dios, aleluya. Amén, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a ver, hermanos, un ejemplo. Aquí falta decir que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la verdad. Amén. Entonces, ¿quién soy yo? No soy yo lo que dice la gente que soy. No soy yo ni siquiera lo que dicen mis padres o mis hermanos que yo soy. Es más, ni siquiera lo que yo digo que soy en realidad. ¿Quién soy yo? Yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. No mi palabra, no la palabra de mis amigos, mucho menos la de mis enemigos, que qué no dirán de mí. Yo no soy ese que dicen los demás. Yo soy quien dice la palabra que yo soy. La palabra de Dios. Entonces, el enemigo ha sembrado mentiras y me hace pensar que yo soy cosas que dicen los demás. Pero hermanos, finalmente soy lo que dice la palabra de Dios que soy. Ahora, ¿qué tengo yo? Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Porque la verdad es la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad. Sus palabras son verdad. Y esa palabra de Cristo es la que tenemos con nosotros. Y la que nos va a dar la victoria en contra de esa mentira que Satanás ha querido sembrar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y nos ha hecho creer que es verdad. Permítanme poner un ejemplo. Cuando alguien no tiene cuidado y tiene una relación en la que parece que queda embarazada la mujer, y luego pues empiezan a ocurrir en ella pensamientos de aflicción, como para decir: híjole, este bebé me viene a arruinar la vida. Este bebé me va a traer vergüenza con mi familia, con mis amigos. Este bebé me va a traer pues cosas que yo no deseo delante de la sociedad. Lo voy a abortar. Voy a interrumpir el embarazo. El bebé que no sabe nada y que es inocente, ¿verdad? Ciertamente no sabe, no entiende las cosas, pero siente. De todos modos vive, en su vientre siente, está percibiendo todas las sensaciones que la mamá está viviendo. ¿Verdad? Y entonces allí Satanás aprovecha para sembrar una mentira. ¿Qué siente el bebé ahí? Rechazo, ya escuché por ahí. ¿Qué más siente el bebé? ¿Verdad? ¿Siente que es despreciado? Siente tristeza, no se siente amado, ¿verdad? Siente que es un estorbo, siente que nada más viene a la vida para arruinar la vida de otros, siente que no vale. Ahora, tristemente, finalmente no lo abortan, nace el niño, pero nace ya con ese sentimiento, con esas mentiras sembradas en su corazoncito, que él no sabe muchas veces ni qué onda, no sabe por qué se siente así. En consecuencia crece y es muy difícil para ese bebé amar. ¿Por qué? Porque no se siente amado.
porque no puede percibir, no puede sentir el amor de alguien hacia él. Entonces sus relaciones con los demás se tornan difíciles, ásperas. Difícilmente va a tener novia o novio, dependiendo de lo que sea, ¿verdad? Y luego, si se llega a casar, de todos modos se casa, pero persiste la idea de que no me aman, ¿verdad? Se casaron conmigo a fuerzas, o no sé qué les pasó, como que estaban medio dormidos y se casaron conmigo, y finalmente yo me doy cuenta que no me ama la persona, y bueno, no sabe si él ama o no ama, porque no se siente amado. Entonces, qué difícil es que pueda experimentar el amor. ¿No es cierto, hermanos? Gloria al Señor. Pero esa es una mentira, o una serie de mentiras sembradas por Satanás en el corazón de la gente por causa de un pecado. El pecado le abre la puerta a Satanás, y entonces Satanás se mete y deposita esas mentiras. Pero la pregunta es, frente a esa mentira del diablo, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Dios qué dice? Satanás dice: no eres amado, eres despreciado, eres un estorbo. Tu vida solo vino a arruinar la vida de muchos otros. Eso dice Satanás. Y hay quien está en la vida, pasa la vida creyendo todas esas mentiras y haciéndolas quizá lo que él dice su gran verdad, cuando son mentira del diablo. Frente a esto, ¿qué dice la Biblia? Si nos vamos al Salmo 139 y leemos, bueno, aunque sean los versículos 13 y 16, podríamos leer desde el 13 al 16, pero vamos a ver nada más del Salmo 139, los versículos 13 y 16. El versículo 13 dice así: porque tú formaste mis entrañas en el vientre de mi madre. Entonces, hermano, quien piensa así es necesario que sepa lo que la palabra de Dios dice. No es un accidente. A quien piensa así hay que decirle: tú no eres un accidente. No viniste al mundo por voluntad de tu papá y de tu mamá. Ellos lo que menos hicieron fue pensar en ti. Lo que menos hicieron fue pensar que iba a nacer un bebé. Fue lo menos deseable. Ah, pero Dios, Él quiso que tú vinieras. Él quiso formarte. Él te hizo en el vientre de tu madre. Así es que vienes a este mundo, probablemente no por voluntad de tu papá y de tu mamá, o seguramente, aunque te hayan deseado, de todos modos no viene uno al mundo por voluntad de los padres, sino que es por Dios. Tú y yo estamos aquí porque Dios quiso que tú y yo naciéramos. Que tú y yo estuviéramos en este mundo. Ahora, quizá ahí tú sentiste que no te amaban, pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que tú eres un hijo amado por Él. ¡Aleluya! ¿Cuál es la palabra de Satanás? Que tus padres, especialmente tu papá, no te ama, que te desprecia, que no le importas, que has sido un estorbo. Esa es la palabra de Satanás. Pero ¿cuál es la palabra de Dios? Tú eres mi hijo amado. ¿A quién le crees? ¿A quién le crees? El problema, repito, es que es mucho más fácil para nosotros, si hemos vivido engañados de Satanás, creyéndole más a Satanás que a Dios. Entonces ahora tú tienes que confrontar la verdad de Dios con la mentira del diablo y hacer que la mentira del diablo se esfume y que prevalezca la verdad de Dios. Amén. Aleluya. Dios te ama. Amén.
Y lo demuestra poniendo su vida por ti. Él murió en la cruz del Calvario por ti. Derramó su sangre preciosa para comprarte. Tú eres carísimo. Costaste la sangre de Cristo. La muerte, el sacrificio de Cristo en la cruz fue porque te ama. Y Él te hizo en el vientre. Él te hizo en el vientre de tu madre. Mira, vamos a ver el versículo 16. Fíjate qué bonita expresión. Podemos leer todo el Salmo 139, pero mira, el 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. El Señor hasta ahí, el libro, le voy a poner a mi hija una nariz así respingadita, bonita. Le voy a poner una boca así. Su color de piel va a ser y cuando el Señor te hizo, te fue formando. Ay, luego mentira del diablo. El diablo hace que se vea en el espejo la mujer y diga: ay, qué fea estoy. El diablo siembra esa mentira, ¿verdad? Y luego resulta que hay algunas mujeres que tienen el cabello lacio, muy bonito, y lo quieren enchinar, porque les hace feo. Pero hay otras que tienen su cabello chino, muy bonito, y se lo quieren alacear. Válgame Dios, ¿verdad? Y luego la nariz quisieran que fuera de otra forma, no pensando que cuando Dios lo estaba haciendo esa mujer, y dijo el Señor, estaban escritas en su libro, ¿no? Todas aquellas cosas que, dice, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Entonces ahí tenía escrito, le voy a poner esta naricita, a esta mujer bonita que está haciendo, a ver, esa nariz. Ay, dice, quedó, ¿qué dice Dios? Y luego esa boca, y esos ojos, y ese color de piel. Y entonces cuando el Señor te terminó de hacer, se te quedó viendo y dijo: ¡qué bonita! Yo la hice así como está, ¿verdad? El caso nuestro, ¿verdad? ¡Qué guapo quedó mi hijo! Gloria a Dios. ¿Verdad? Amén. En ocasiones yo me sentía medio mal por mi carita, que yo decía: ay, Dios mío. Pero una vez el Señor me reveló que cuando me puso la nariz esta que tengo, y la boca esta que tengo, y las orejas estas que tengo, cuando ya me estaba haciendo, me reveló que, bueno, cuando ya que estaba ahí, de eso ni pensé, pero cuando estaba ahí ya, dijo: ay, qué bien me está quedando mi hijo Jonatán. Y vieran, eso me sanó. Gloria a Dios. Aleluya. Eso me sanó. Hermanos, la palabra de Dios dice que Dios te hizo. Amén. Ahora, así como te hizo, así le gustas a Él. Gloria a Dios. Pero, ¿qué dices tú? Pero es que no le gusto a fulano. Pues, con que le gustes a Dios. Amén. ¿O qué te interesa más, quedar bien con fulano o con Dios? Con Dios. A ver, ¿qué será mejor? ¿Tú qué prefieres? ¿De quién te va a venir la bendición? ¿De fulano o de Dios? ¿O de quién quieres la bendición? ¿De fulano, de sutano, de perengano o de Dios? Aleluya. Así es que Dios te hizo, Dios te formó, y Él te ama y muestra su amor en que puso su vida por ti. Nadie puede mostrar tanto amor como aquel que pone su vida por sus amigos. Y Cristo puso su vida por ti. Así es que quita de tu mente esa mentira del diablo de que tú no eres amado, que no eres digno de ser amado, que desde el vientre de tu madre te despreciaron y que no tenías por qué haber nacido. Tenías que haber nacido porque Dios te hizo y porque Él quería que nacieras. Dios tiene planes, Dios tiene proyectos para ti, para tu vida. Dios quiere usarte para que seas de bendición de muchos. Y claro que sí, esa bendición debe comenzar con tu cónyuge. Yo estoy para ser de bendición de mi esposa. Y ella está para ser de bendición para mí. Y lo ha sido. ¿O no, hermanos? ¿O no? El enemigo te quiere meter a la mente: ay, la regaste, te equivocaste de esposa, de esposo, te equivocaste. La regaste. Y ahora te amuelas. No, hermanos. No. Esa mujer que Dios te dio es para bendecirte. Ese hombre que Dios te dio, que tienes a tu lado, es para tu bendición. Nada más mi esposa dijo amén. ¿Qué pasó? Todos deben decir amén. Amén. Luisa dice: bueno, amén. No, amén, Luisa. Gracias a Dios. Entonces, hermanos,
hay que confrontar la mentira del diablo con la verdad de Dios. La Biblia dice esto: el que halló mujer alcanzó el bien y la benevolencia de Jehová. Que es una bendición de Dios para el hombre su esposa y para la esposa su marido. Voy a repetirlo, es una bendición de Dios. Entonces todos debemos decir amén, sí Señor, gracias, amén. Con ese entusiasmo, hermanos, con ese gozo. Amén, no quedarte así nada más, Marvin. No, sino, amén, hermano, amén, gloria a Dios. Ahora ese es el punto, ¿le creemos a Dios? Equivocaste, mira, mejor pléate con tu esposa, dale uno y mándala por allá y búscate otra mejor, más guapa, más joven, que ahí Dios te tiene ahí una bendición para ti mejor. No le creas a Satanás, no le creas, eso se llama adulterio. El pecado es muerte. ¿Tú crees que allá vas a encontrar la vida, como decía Clavillazo, ¿no? Pura vida, no, nada de eso, nada de eso. Que no te engañes, Satanás. Gracias. Y él ha venido a destruir las obras de Satanás, que viene a hurtar, matar y destruir, pero él dice, mas yo he venido para que en mí tengan vida, y vida en abundancia. Dios no quiere que vivas en pobreza, en escasez, con problemas todo el tiempo. No, Dios quiere que tengas vida, con alegría, con gozo, que disfrutes de la vida. Aleluya. Eso es lo que quiere el Señor. No quiero decir que no vas a tener problemas y luchas, claro que sí, pero en todas ellas, confiando y obedeciendo la palabra de Dios, toda lucha va a resultar una victoria, una bendición. Así es que adelante, hermano, confiando en la palabra de Dios, rompa con las mentiras que Satanás ha querido sembrar en nuestra mente, en nuestro corazón, por causa del pecado. Pero ¿cuáles son las dos verdades que estamos aprendiendo? Uno, conoceréis la verdad, y la verdad, el engaño de que tú no le debes gustar a nadie, que tú estás feo y a nadie le gustas, son mentiras del diablo, porque Dios te ama, a Él le gustas y Él tiene proyectos para ti. Ahora, que fuiste un accidente y por eso naciste, nada de accidente. Dios te hizo, Él te formó en el vientre de tu madre. Y de que no sabes ni qué hacer en la vida, bueno, hermano, el Señor tiene un proyecto de vida para ti. Gloria al Señor. Él quiere seguirte como instrumento de acción de muchos otros. Gloria al Señor. Cristo te ama. Quiere librarte de la esclavitud del pecado. Y si tú permaneces en la palabra de Dios, entonces serás verdaderamente discípulo del Señor. Conocerás la verdad, que es su... y la verdad te hará libre. Aleluya. Porque si Jesucristo te liberta, serás verdaderamente libre. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Te voy a dejar de tarea que tú pienses qué mentira ha sembrado Satanás en tu vida. Y frente a esa mentira, ¿cuál es la verdad que dice la palabra de Dios? Y decidirte, no le voy a creer a la mentira del diablo. Le voy a creer a la verdad de Dios. Aleluya, amén. Amén, hermanos. Amén. Pónganse en pie y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos muestre esas mentiras que el enemigo ha sembrado, pero que nos hable su palabra. Que su palabra sea la que nos dé la libertad de esa esclavitud, de la mentira, del pecado que siembra Satanás. Y que así podamos vivir la vida en abundancia que Cristo
Cristo tiene para cada uno de nosotros. Padre, te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra bendita, porque tu palabra es la verdad. Señor, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. No permitas que vivamos creyendo las mentiras, el engaño de Satanás. Repréndelo, Señor. Y también quita de nosotros la idea de que esas son verdades y que van a estar con nosotros todos nuestros días de vida. Señor, elimina esas mentiras y permite que solamente creamos lo que tu palabra santa dice de nosotros. Porque yo soy lo que la palabra dice que yo soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo. En ti tengo salvación. En ti tengo perdón de pecados. En ti tengo vida eterna. En ti tengo a un Dios que me ama. En ti tengo, Señor, la ayuda que necesito para enfrentar la vida y para seguir adelante. Te doy las gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Permíteme amar a los que me aman y amar aún a aquellos que no me aman. Señor, concédeme ser instrumento de bendición de cuantos me bendicen y también instrumentos de bendición para los que no me pueden bendecir. E instrumento de bendición aún para aquellos que no me bendicen. Con propósito. Santo, guíame en todo esto y que tu Espíritu Santo, Señor, en mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, aleluya. Amén, amén. Qué bueno es el Señor.